Trabajo o de paseo, Teleangol te acompaña, estés donde estés. Teleangol va donde tú vayas. Escúchenos en multiplataformas. Vive la señal abierta 4.1 y disfruta del mejor contenido siempre cerca de ti. Estés donde estés. Efecto matinal. Es mi matinal. Once de esta jornada de jueves con 15 minutos. 11 con 15 minutos. Siempre conversamos temas importantes, siempre nos ya ha estado acompañando en este último tiempo. Estuvo en el mes de marzo, está ahora también en el mes de abril, cuando ya cumplimos un año de programa, con cambio de ropita, con cambio de imagen, con cambio de todo, pero lo que no cambió es la disposición, la disponibilidad de conversar junto a nosotros, de acompañarnos nuevamente en esta jornada de el psicólogo Roberto Saldivia de Emprende Preuniversitario. Roberto, un gusto tenerte acá nuevamente en nuestros estudios. Muy buenos días y muchas felicidades. Sí, estuve al tanto de que ya cumplieron un año, así que los mejores deseos y que avancen mucho más. La verdad es que si me preguntas a mí, para mí yo llevo como 6 meses aquí, no me di cuenta en qué momento cumplimos el año. El tiempo pasa, oye, mientras más viejos nos hacemos parece que más rápido pasa el tiempo. Más rápido, ¿eh? sí. Bueno, Eso, disfrutándolo también, pues pasa más rápido también. Eso tiene que ver con la relatividad, que es una teoría de alguien muy sabio por ahí, Sí. y tiene que ver también con las responsabilidades. Pues vamos teniendo más responsabilidades con el paso de los años y eso hace que el tiempo sea más corto. Así es. También, pues la medida que vas teniendo mayores responsabilidades, tu tiempo también se va cortando y dando prioridades. Muchas veces el día se hace demasiado corto. Hoy día nos convocan dos temazos, el emprendimiento y el cowork. Uno tiene que ver directamente con el otro, porque el emprendimiento es la necesidad de iniciar algo. La palabra emprendimiento se ocupa para muchas cosas, porque se dice que, por ejemplo, una persona que inicia un matrimonio emprende una vida, ¿cierto? Cuando te quieres estudiar y eliges, por ejemplo, el preuniversitario emprende, es porque quieres emprender un mejor futuro. El emprendimiento en sí es un concepto muy coloquial, pero hoy día nos vamos a dedicar específicamente al emprendimiento de algún negocio, Sí. de alguna idea de negocio, y eso lo vamos a asociar también al cowork. Exactamente. Bueno, qué bueno que das ese tinte, esa etimología del concepto de emprendimiento, porque a la viceversa, muchas veces la gente cree que solamente los emprendedores somos personas que tenemos negocios, y la verdad es que emprender en sí es algo que todos podemos hacer, desde nuestra labor, desde nuestro trabajo, desde nuestros sueños, desde nuestras metas, etcétera. Pero como muy bien dices, aterricémoslo a lo que tiene que ver con emprendedores en torno al tema de negocios, en este caso de productos o servicios, y lo que podamos ver desde acá. Sin duda que emprender no solamente es una decisión. Emprender no es que hoy día en la mañana me levanté y yo dije, voy a emprender. Hay una actitud, Sí. hay un conocer, hay un estudiar el medio, conocer el nicho, un sinfín de conceptos que son súper necesarios para emprender. Ahora, cuando digo estudiar, no estoy hablando de que sea necesario ir a la universidad, No, para nada. porque hay muchos casos de muchos emprendedores en el mundo que han iniciado un emprendimiento de una idea, pero de una idea que precisamente cubre un nicho, una necesidad, y que además está la actitud y la aptitud asociado a aquello, porque te puedes caer en el camino, te puedes caer. Bueno, y una métrica bien interesante de que de 10 emprendimientos, por lo menos 8 se quedan en el camino el primer año, y de ahí eso nuevamente tú lo reduces a 10 y nuevamente 2 o 3 pasan la barrera de los 5 años. Generalmente se habla del Valle de la Muerte, de que los emprendimientos deberían tener una consolidación a 5 años. Yo lo que creo
Y lo que he vivido es que en la medida que vas teniendo, como tú muy bien dices, conocimiento de tu cliente, distintas herramientas, modelo de negocio, entre otras cosas, mentoría. Sí, hay una teoría bastante interesante que indica que si tú quieres ir corrigiendo esos temas que no te vayan pasando, lo que tú deberías hacer es ver la forma de acceder a una persona que haya hecho lo que tú te propusiste y que haya sido exitoso o exitosa. ¿Para qué? Para que también te pueda dar ciertos tips. O también hay infinidad de libros, canales de YouTube muy importantes que te pueden ayudar en torno a eso. Aparte del entorno emprendedor también, entre otras cosas. ¿Te puedo contar una historia? Cuente. En mi realidad de la labor que realizo acá, una de ellas, realizo charlas en el Juanita Fernández para los alumnos de la carrera o de la especialidad, perdón, de telecomunicaciones. Okay. Y siempre trato de ir tocando temas que tienen que ver con los medios de comunicación, pero también trato de tocar temas que van por el lado de esto, de emprender. Y un día parafraseé un extracto de una película que sé que es muy popular, y sobre todo los jóvenes, para hacerles entender algo. Parafraseé a uno de los grandes Jokers de la historia, que encarnara a Heath Ledger, actor que ya falleció. Y ese Joker tan memorable dice en alguna parte, cuando se reúne con los mafiosos y les dice que él sabe cómo solucionar su problema, y su problema es asesinando a Batman. Entonces uno de ellos les dice: y si sabes cómo asesinarlo, ¿por qué no lo haces tú? Y él le dice una frase que para mí es esencial cuando le hablamos de emprendimiento, sobre todo a los jóvenes: si eres bueno en algo, no lo haces gratis. Y resulta que uno de esos alumnos se quedó después de la charla a conversar conmigo, porque yo les hablaba precisamente de lo que ellos saben y lo que los papás o los adultos no. Tú sabes manejar el Facebook, tú sabes manejar el Instagram, tú sabes manejar el TikTok. Tus papás no. Resulta que, para resumirte la historia, semanas después me ubicó un caballero que necesitaba conversar conmigo personalmente. Y me reúno con él y me dice: la verdad es que yo no sé si retarte o felicitarte, me dijo. Pero resulta que tú fuiste a dar una charla al liceo y mi hijo, a partir de esa charla, me empezó a cobrar por manejarme el Facebook, por manejarme las redes sociales. Y resulta que ahí teníamos precisamente a un emprendedor que no sabía que lo que sabía tenía un costo, que lo que sabía estaba por sobre, lo ponía por sobre los demás. O sea, vuelvo a repetir, no hay que ir a la universidad para emprender. No. Hay que encontrar un nicho y hay que empezar a darle a esa idea. Sí, bueno, ahí también está lo que es el autoconocimiento. Siempre lo hablábamos del hecho de que cada uno también tiene sus distintos conocimientos y habilidades. Y creo que lo más importante desde la experiencia es cómo tú puedes conectar con tus clientes. A partir de lo que tú conoces, a partir de lo que tú entregas, ya sea en un producto, en algo tangible, por ejemplo, micrófono, entregar mejor micrófono, por ejemplo, o un servicio, una consejería, eso hace que, en este caso, tú soluciones problemas, porque en estricto rigor el emprendedor, a mi entender, es un solucionador de problemas, como tú muy bien dices. O sea, alguien que parte de la idea y ve cómo puede plasmar esa idea en un nicho. Cuando hablamos de nicho, es un grupo de personas, porque obviamente en este caso un emprendedor, no sé, nosotros como preuniversitario, nosotros atendemos a estudiantes que tienen necesidades de preparar la PAES, por ejemplo. Pero no somos un local que vendamos carne o que sea muy genérico, sino que al revés, mientras más específico seas y más puedas responder a esa necesidad de esas personas que lo necesitan, tu emprendimiento, o como tú como emprendedor estás mejor posicionado, por lo tanto es esperable que la gente pague, como tú dices, pague por el servicio o producto que tú estás entregando. Claro, y mira, quiero aprovechar de saludar al Mauro, un emprendedor que nos está viendo, me manda el pantallazo ahí, y que le está tocando lidiar con algo que le toca lidiar a los emprendedores. Y es que muchas personas vienen donde ti y creen que, no sé, por ser tu amigo, tenés que darle el producto gratis. Por ser conocido, tenés que hacerle una rebaja.
O lisa y llanamente porque quieren que tú les regales el producto. Nos pasa a nosotros en la radio. Yo ayer hicimos una noticia al respecto de aquello, porque hay personas que de verdad creen que lo que nosotros hacemos es como un favor. No. Y no, pues nosotros somos un producto. Nuestro producto son las horas, minutos y segundos. Exactamente. Y aquí hay gente, incluso autoridades, que llegan a pedirnos que los difundamos de forma gratuita. O sea, No. eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Exactamente. Mira, me acordé de un, por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, pero sí me acuerdo como la situación como para que la puedas graficar en torno al tema del conocimiento y la solución que uno entrega a través de un emprendimiento. Había una fábrica de maquinaria X, ¿cachai? Y tenían el siguiente problema. Distintos ingenieros tenían una máquina que suponte que elaboraba o servía de base para fabricar automóviles y se echó a perder. Y no hubo caso. Creo que fue una máquina de Henry Ford. Voy para contextualizar un poquito más. Digamos que Henry Ford fue el creador de los automóviles Ford. Exactamente. Y el iniciador también de todo lo que tenía que ver con esta mecánica de motorización, porque antes los carros, los vehículos eran tirados por caballos. O sea, eso es un cambio de paradigma enorme en torno a eso. Y de ahí viene lo de los caballos de fuerza. Exactamente. Y el punto es que resulta que había esta máquina que hacía un proceso muy importante en la empresa. Fueron distintos ingenieros, ponte que una empresa súper grande, viajaron hasta el extranjero a intentar solucionar esa máquina. Y no había caso, no partía, no funcionaba. Y sin esa máquina la línea de producción no podía continuar. Por lo tanto, no se podía generar esos vehículos. Hasta que llegó un ingeniero, que lo pudieron llamar y lo pudieron ver. Ese ingeniero dijo, ¿sabe qué? Mire, deme un momentito, voy a revisar la máquina. Fue viendo cómo avanzó, qué sé yo. Pasaron, ponle 2 horas, estoy inventando, 2 horas. Y agarró una tiza, fue a la máquina, la abrió y hizo una X. Y le dijo, ustedes ahí tienen que atornillar y esa máquina va a volver a funcionar. Dicho y eso, la máquina volvió a funcionar y volvió a la línea de producción y todo ese cuento. Y entonces le dijo Ford, ¿sabe qué? Ya, envíeme por favor sus honorarios. Sus honorarios para poder, en este caso yo, pagar por su servicio, porque obviamente me solucionó mis ventas. Y cuento corto, llega la boleta a la oficina y le dice, ¿sabe qué? $10,000 de ese tiempo. Ponte que sean $1,000,000 actualmente. Y uno dice, se toma el pelo, pero ¿cómo me va a cobrar tan caro si resulta que usted lo único que hizo fue revisar la máquina, colocar una X y apernamos un tornillo y eso no puede valer $10,000? ¿Me lo puede detallar, por favor? Sí, por supuesto, ningún problema. Y colocó en su detalle 2 grandes cosas. Colocó, por ejemplo, un tornillo, un destornillador y qué sé yo, $2. El conocimiento de saber que yo sabía sobre esa máquina, sabía el problema y se lo solucioné, $9,998. Y ahí se desglosan los $10,000 y se los pagaron. ¿Por qué razón? Porque el emprendedor en sí es poner distintos conocimientos al servicio de los demás. Y evidentemente que en esos servicios, en esa solución de problemas, a una gran escala, de la escala que tú quieras, lo que estás haciendo es ayudar a las personas. Y evidentemente eso tiene un costo, tiene un valor. No puede haber gratuidad en torno a eso. ¿Por qué razón? Porque uno ocupa horas. O sea, por ejemplo, esa persona que quizás colocó un tornillo, uno dirá, oye, qué sencillo. ¿Cuántas horas se tuvo que especializar en conocer las máquinas? ¿Cuántas horas tuvo que especializarse en practicar? Que se vea sencillo no significa ¿Cuánta que sea inversión complejo. ¿Cuánta hay inversión? detrás? Exactamente. La verdad es que si nos ponemos, yo creo que terminamos de hablar el sábado, Sí. si nos largamos aquí a contar historias y todo eso, porque es una realidad. Pero vamos a ir al concreto. Cuando hablamos de emprendimiento, Roberto, hablamos de conceptos que ya hemos ido barajando en este lapso que hemos conversado. Pero, ¿cuál sería, desde tu lógica de uno que está ahí frente a la realidad del emprendimiento? Porque no es que Roberto nos venga a contar aquí como psicólogo del emprendimiento. No, para nada, ni académico. Desde la menos. realidad del emprendimiento, porque además, y ahí vamos a pasar al cowork, tú también tienes experiencia con el cowork. Sí. Porque Roberto, además de tener esta empresa llamada Emprende Preuniversitario, tiene un sector en el centro de la ciudad de Angol donde se reúnen muchos emprendedores y hacen un universo para lo que es la comida rápida, pero son
distintos, cada uno vende distintos productos, pero resulta que eso es atractivo. Es atractivo para mí, porque yo digo, en vez de ir a este local o a este local o a este local que está más allá, mejor voy ahí y me hago un paseo y como todo lo que quiero comer en un solo lugar. Y eso es la gracia del cowork. Distintas personas que se reúnen, que pueden hacer lo mismo en un mismo rubro, pero que van ofreciendo alternativas diferentes que se entrelazan igual. Y eso lo vemos, el cowork es algo que viene de hace muchos años. Ahora lo conceptualizamos, porque el cowork siempre lo vimos en La Vega. Por ejemplo, Claro. yo voy a La Vega, mi casero del puesto 15 tiene morrones, tiene plátanos, tiene lechugas, pero no tiene sandía. Y resulta que yo le compré los morrones, los plátanos, las lechugas, y el vecino de al lado tiene la sandía. Entonces el del puesto 15 va, amigo, le voy a sacar la sandía, pum, me vende todo, yo le pago al del puesto 15 y el del puesto 15 le paga la sandía al del puesto 16. Exacto. Y así se entrelaza el cowork y se apoyan mutuamente en el emprendimiento. Sí, sí, no, la verdad es que es una postura muy, muy interesante porque responde a una filosofía que es la que tú estás planteando, que es el enfoque colaborativo. O sea, cómo, por ejemplo, a través de un lugar, en este caso, vamos juntando diversos emprendedores que prestan, o en este caso entregan, a través de productos, por ejemplo, alimentarios, y eso lo hacen a través de, en este espacio, a la comunidad. Entonces, la persona entra, por ejemplo, nos pasaba la experiencia en verano, la persona, por ejemplo, entraba, no sé, por darte, por ejemplo, una hamburguesa, y se daba cuenta que, aparte de eso, había, no sé, carne asada, habían refresco, habían dulces, y eso hace que se genere ese entorno emprendedor, perdón, que quiere decir que se enriquece. O sea, esa misma persona, ese cliente, compra a distintos emprendedores y también van potenciándose en ese sentido. Y por eso es importante también quizás el tema, como tú lo planteas, de colaborar. Hay filosofía, para no alargarme tanto, pero por ejemplo hay una filosofía muy, muy interesante oriental, japonesa, china, que por ejemplo tú puedes tener un barrio con distintos locales, por ejemplo, y todos colaboran. No existe el concepto de competencia, aunque tú, comillas, vendas exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque esta persona hace que venga un cliente. Este cliente se da cuenta que existen nuevos productos y por lo tanto, o productos o servicios, y por lo tanto va a atraer a más gente y todos van a generar un círculo virtuoso de ganancia. Entonces, por eso es súper importante ese enfoque. Si hay un padre del emprendimiento en Chile, se llama Marcelo Guital. Sí. Los invito a que lo sigan. Si tenemos un padre del emprendimiento en la región y en Angol, se llama José Manuel Moreno. Lo tuvimos la semana pasada acá en el programa de Morcas y nos está viendo en el fanpage y nos dejó un me gusta ahí, así Súper. que le mandamos las felicitaciones a un hombre que ha hecho charlas TEDx, está dado entrevistas también para EMOL, trabaja directamente con grandes empresas precisamente en el emprendimiento más difícil que hubo en su momento, que era el reciclaje. Hoy día él es una figura a nivel nacional precisamente en ese emprendimiento, pero creyó en algo que todavía nadie hablaba hace 10 años atrás. Y resulta que hoy día, por haber creído en el momento exacto en ese nicho, es precisamente una figura destacada a nivel nacional por aquello. Creo que él encarna mucho lo que hemos estado hablando acá. Sí, por supuesto. Y lo otro también es el tema de la perseverancia. O sea, una habilidad, creo yo, a mi entender, ahí en el fanpage también lo pueden escribir, pero es cuánto tú eres capaz de persistir frente a toda esta adversidad, frente al desconocimiento, porque por ejemplo tú puedes llegar con un producto o servicio, en este caso como lo que tú me acabas de plantear, que quizás todavía no genera el interés en la persona. O sea, tener claridad que cuando hablamos de emprender, desde mi humilde mirada, es un asunto de también fortalecer una idea, fortalecer una continuidad. Entonces, de verdad, cuando se dice por ahí que emprender no es para todos, no es para lucirse, es porque si realmente tienes la paciencia y la constancia de poder ir avanzando. Porque si tú dices, yo soy un emprendedor porque yo quiero vender esto y quiero ganar dinero, no sé si es como un golpe de suerte, no sé si en realidad tiene que ver mucho con en este caso con los resultados, con los logros. Así que, bueno, en ese sentido, como yo digo, el emprendedor en sí, como se dice en buen chileno, es como un mono porfiado. O sea, si tú tienes la capacidad de poder persistir
de poder aprender, de poder mejorar, atrévete. Si no tienes esa capacidad y no tienes la persistencia de desarrollarlo, realmente vas a sufrir. Y la verdad las cosas que en este caso mejor desarrolla una profesión, desarrolla un trabajo, desarrolla un oficio, o también el hecho de poder, en este caso, hacer una transición a emprender. Hay muchos trabajadores que tienen pequeños emprendimientos. Mi consejo sería en este caso que no abandones tu trabajo de tirarte de cabeza a un emprendimiento, sino que hazlo pausado. Y en la medida que tú vayas preparando el ambiente, prototipando, como se dice, oye, ¿sabes qué me está resultando? Estoy teniendo clientes, se está generando interés. De ahí también anda soltando, o también hay una opción súper válida que puedes desarrollar tu carrera profesional y tener tu emprendimiento y no pasa absolutamente nada. Por eso también digo que no transformemos el emprendimiento en una moda, así como todos emprendamos. Claro. No estoy diciendo eso, sino Claro. que conozcámonos y veamos si a través de lo que nosotros entregamos de nuestro conocimiento se traduce en un producto o servicio, o también desde profesionalmente como psicólogo también puedo, como dijimos al comienzo de la conversación, emprender no es solamente un negocio, sino que podemos desarrollar muchas habilidades o caminos que queramos lograr del lugar donde nos encontremos. Sin duda, la pandemia fue el momento histórico que más nos enseñó respecto al emprendimiento. Sí. Porque no solamente nacieron nuevos emprendimientos, sino que muchos emprendimientos que ya estaban consolidados tuvieron que reinventarse. Sí. Para poder seguir existiendo. Y eso no es nada más que la confirmación de que las cosas se van a complicar. Recién nomás recibíamos un llamado telefónico de alguien que no quería salir al aire, pero nos decía qué importante es esto que ustedes están hablando, porque en el fondo están hablando de algo que necesitamos de pronto que se ponga en perspectiva y sobre todo para, como dijeron ustedes, los más jóvenes, que comiencen a entender que no tienen que trabajar para alguien toda la vida, que pueden ser sus propios jefes. Exactamente, pero insisto, no es para todo, en el sentido de que primero yo creo que hay que conocerse. Si realmente va como la típica historia, o sea, si tú realmente sabes llegar a una persona, sabes llegar a un cliente, creo que son habilidades importantes, sabes vender. O sea, no vender un producto, sino convencer. O sea, me voy a las habilidades más blandas en torno al tema de venta. Poder exponer, poder en este caso conectar y, como decíamos también, poder responder a una inquietud que puedan tener mis futuros clientes. Creo que también eso se puede materializar en un negocio, en una línea. Y también, como tú muy bien dices, ¿cuáles van a ser los canales? Hay emprendimientos 100% digitales, hay emprendimientos que tienen locales, por ejemplo, hay soluciones que son híbridas, que son mixtas, etcétera. Entonces también es importante irse adaptando, o sea, ocupar la tecnología a tu favor. Claro. Creo que en ese sentido, cuando la pandemia llegó, se decía que nos hizo adelantar lo que podía pasar en 5 años más, lo tuvimos en el momento. Entonces, oye, si tú no sabías manejar una videollamada, o te adaptabas o morías. Entonces también por eso es importante ir progresando, ir aprendiendo e ir incorporando nuevas estrategias a generar nuevas líneas de negocio o poder complejizarlo, porque en estricto rigor, para no alargarme tanto, esto es bien redondo. O sea, te lo pongo en el sentido preuniversitario. Nosotros partimos chicos, comillas, ahora nos conocemos más, pero si nos dejamos estar, hay mucha gente también que va a empezar su línea y va a empezar a avanzar. Entonces siempre tienes que irte actualizando, siempre tienes que ir complejizando e incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, Roberto predica con el ejemplo. Roberto entiende que la publicidad es una inversión y no un gasto, y por eso está acá. Sí. Hablando de exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos estar hablando de esto sin ser usuarios de aquello que estamos predicando? Hablando del cowork, me quiero detener en algo que dijiste hace unos minutos atrás y tiene que ver con esta historia que contaste de lo que pasaba por allá por China, donde la gente entiende que la palabra competencia no es precisamente lo que nosotros entendemos por competencia. Eso de andar a los empujones, de que si me llaman por teléfono, y aquí quiero dar un buen ejemplo, un auspiciador nuestro también, Aldo Villauta Ferretería. Aldo siempre me dice, si yo no tengo algo, yo le digo a la gente dónde encontrarlo, porque yo quiero que mis clientes que vienen a visitarme, me compren o no,
encuentren lo que están buscando. Y si yo les puedo decir que lo encuentran en el de la casita de colores o en el de la casita verde, yo les voy a decir, eso es precisamente una competencia que no es leal. Ya no hablemos de competencia leal, sino que es una competencia necesaria. No andar a los empujones con quien tiene el mismo rubro tuyo, no andar hablando mal de quien tiene el mismo rubro tuyo. ¿Sabes por qué? Porque así como las personas, las empresas, las personas hablan solas mal de sí mismos, las empresas hablan solas mal de sí mismos. ¿Cómo hablan mal de sí mismos? Mala atención, mala calidad del producto, mala distribución de los productos dentro del local, nunca tienen los productos que el cliente necesita. La empresa sola habla mal de sí mismo, no necesita que nosotros o que la competencia hable mal de sí misma. Y el cowork te invita a eso, a eliminar un poco la palabra competencia y a fortalecer la palabra trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Sí, sí, y también en la medida que vamos colaborando se va fortaleciendo todo. O sea, por ejemplo, algo que me ha servido muchísimo, aparte de Angol, tiene que ver con los espacios de networking, ¿ya? En sencillo es juntarnos con otros emprendedores y ver qué podemos hacer. En una organización de networking que yo participo, es como la filosofía se llama Givers Gain. O sea, ¿qué te puedo entregar yo a ti para que tú ganes? ¿Cómo lo puedo hacer? Y desde ahí, por ejemplo, a nivel de preuniversitario, no sé, trajimos una plataforma de orientación vocacional de afuera, de Colombia, de España, por darte un ejemplo. Y eso ha sido también esos espacios de colaboración. Oye, mira, tengo esto. ¿Cómo te puede servir a ti? Mira, yo tengo en este lugar. Ah, podemos fortalecerlo. Y todos crecemos. Entonces, desde esa perspectiva, ya el hecho de mira que tengo este espacio, no, mira, no doy al cliente, o sea, entrego un servicio malo o no derivo al de al lado, al final es pegarse un balazo en los pies. Porque puede ser que ese cliente agradecido quizás no te va a comprar a ti ahora, pero se va a acordar de ti. Sin duda. Y va a volver. Y va a volver quizás no solamente ella, va a volver recomendando más personas. Entonces te das cuenta que al final yo creo que es un círculo virtuoso. Y por sobre todas las cosas, insisto, yo creo que un buen emprendimiento, ya sea personal o empresarial, es aquel que busca y conecta en ayudar a los demás. En ayudarlo a través de, como hablamos, no de una línea tan general, pero a través de tu producto o servicio, cómo tú le puedes solucionar la vida a esa persona. Y obviamente esa persona va a estar agradecida y te va a seguir prefiriendo. Creo que va por esa línea. Y sin duda, porque hay otro muy buen ejemplo de trabajo colaborativo en Angol, y que yo lo veo en algunos casos muy positivo y en algunos casos muy negativo. Tengo todos los días sintonizando acá en esta radio muchos colectiveros. ¿Qué mejor ejemplo del cowork que el de los colectiveros? Que en sí cada uno se engloba en una línea de colectivos, pero son 4 líneas de colectivos que hay en la ciudad de Angol. Y uno se da cuenta porque, por ejemplo, ¿qué dice una persona que está esperando un colectivo? Y mira, el colectivo que viene ahí es más nuevito. Es más nuevito, me voy en ese. Mira, el colectivo que viene allí lo viene manejando una niña. No, me da más seguridad. No, mira, el colectivo que viene allá es un caballero de edad, me da más seguridad. Las personas eligen por sus convicciones. Exacto. Y no todos eligen igual. No, porque pueden haber quizás personas que sientan que el joven le da más seguridad. Aquí no estamos siendo prejuiciosos, porque si hay una palabra que no tiene que estar en el cowork es el prejuicio. No, para nada. El prejuicio no puede estar. Lo que sí tiene que estar es el networking, lo que acaba de decir nuestro invitado acá, y es eso de reunirse, de sentarse a conversar. ¿Por qué no ir a tomar un café fuera del horario de trabajo y analizar cómo está la realidad en Angol? Los colectiveros por naturaleza tienen que cambiar y renovar sus colectivos, porque hay una ley que se los pide, pero también hay algunos que no lo hacen por ley, hay algunos que lo hacen porque quieren entregar un mejor servicio a sus clientes. Y esa realidad es algo que vemos todos los días allá afuera. Sí, no, y general, siempre cuando tú conversas, cuestionas, o también tienes esa capacidad de reunirte con un otro y que el otro también pueda decirte, oye, mira, sabes que yo veo que esto funciona así, lo podrías mejorar de esta forma, podemos trabajar juntos en esto. Yo creo que siempre todo engrandece. Y volviendo al concepto que hablaste tú de competencia,
yo también lo abordaría desde el otro significado que es competencia, que tiene que ver con ser cada vez más competente. O sea, no siempre contrastarte con el otro, y si el otro hace 10, tú podrías hacer 20, pero mejor haces 11, como para comillas estar un Claro. poquito más arriba que el otro, porque ¿quién te asegura que el otro haga bien las cosas? Entonces, siempre creo que también la invitación a emprender también tiene que ver cómo hacerte este cuestionamiento, cómo puedo mejorar cada vez más, cómo mi cliente se puede sentir cada vez más cómodo, cómo con este producto puedo entregar más, o qué nuevas líneas puedo generar con mi producto o servicio, y eso también cada vez soluciona problemas. Entonces, es una invitación bien bonita a hacer networking, a conversar, a cuestionar, a crecer y también a mejorar. Creo que es importante. La competencia radica en que tú quieres ser mejor que tu par mañana. Mm. Tú mañana quieres ser mejor que tu par. Ser competente significa querer ser tú mejor que lo que fuiste ayer. Exacto. Ser competente es competir contigo mismo. La competencia es competir con los demás. Exacto, pero por eso insisto, o sea, yo no sé si la persona que tengo al lado, volviendo a un ejemplo como lo que decíamos, oye, esta empresa que no se preocupa por sus clientes, que no los pesca, que cobra caro, que ya. Entonces, ¿qué hago yo? Ya miro y digo, ya, entonces yo voy a hacerlo un poquito más, un poquito mejor. Pero, y si la empresa es mediocre, yo voy a ser un poquito menos mediocre que el otro. Entonces, por eso también es importante, creo yo, es lo que tú acabas de decir. Oye, ¿cómo puedo mejorar? Por ejemplo, termina el año, nosotros acá en el Prevo y empezamos. Ya, mi coordinadora académica, mira, hicimos esto, ya. ¿Qué vamos a agregar? Aparte de los ensayos, no sé. Este año vamos a hacer diagnóstico para saber las competencias en comprensión lectora y matemática. Listo, démosle. O sea, todos los años es cómo lo podemos hacer mejor. Creo que es una clave bastante importante, y obviamente el cliente lo toma, la persona que está ahí va viendo que eso va mejorando y lo va prefiriendo. Creo que es una pregunta importante. Por eso emprender, desde mi mirada, es siempre mejorar, y como se dice, que es un concepto también que es importante, quizás no sé si se aplica tanto en emprendimiento, cuando uno habla del aprendizaje continuo, cuando uno dice, uno nunca termina de estudiar. Creo que en el tema del emprendimiento uno nunca termina de mejorar, porque todas las veces hay cosas nuevas, entonces hay que irlas adaptando y ofreciéndolas a tu cliente para que, en este caso, tome tu producto o servicio, etcétera. Sin duda. Conversamos a esta hora con el psicólogo Roberto Saldivia, director de Emprende Preuniversitario, a quien le dejaron un saludo. Gladys Vergara Erices, saludos Roberto, me alegra mucho el gran hombre en el que te has convertido. Un abrazo. Muchas gracias. Mira, como la gente Saludo también igual. Deja sus cariños también ahí en el fanpage. Adolfo Isla, Gladys Vergara, Planino Tesara, José Manuel Moreno, Angélica Urra, gente que nos deja un me gusta también en nuestro fanpage. Siempre te lo pregunto antes de la despedida. Dígame. Novedades de Emprende Preuniversitario estas últimas semanas. Bueno, ya estamos en el proceso de iniciar clases. Justamente ya finalizó el periodo. O sea, lo tenemos para estudiantes nuevos. También lo tenemos como una nueva línea como ya descubrimos una nueva línea de poder ayudar a nuestros clientes, a las personas que prefieren nuestro servicio. Es que aparte de las clases preuniversitarios, nos quedan un par de horitas de clases de reforzamiento de matemáticas. Nos quedan un par de cupos con el profesor Painequeo, especialmente para estudiantes aparte preuniversitario, estudiantes que quieran consolidar su aprendizaje comenzando educación media. Y seguimos con las evaluaciones vocacionales. Eso es un proceso durante todo el año. Siempre invitamos a estudiantes de educación media, a papás que tengan esa preocupación, porque ya la preocupación, creo yo, no es solamente qué va a estudiar, sino que realmente es o le va a dar el puntaje, sino que, oye, ¿hacia dónde vas a llevar este conocimiento? ¿Hacia dónde vas a llevar estas habilidades? Y finalmente, como digo, tenemos estas pruebas diagnósticas de séptimo hasta cuarto medio. Así que, por ejemplo, tu papá, tienes una preocupación por saber cómo son los aprendizajes de tu hijo, si va a tener o no dificultad en lenguaje y matemática. Nosotros tenemos ese servicio para también de pruebas diagnósticas y poder decirte, oye, mira, sabes que esta es la situación de tu hijo, la podemos mejorar, cómo la tiene que trabajar. Y también, insisto, queda abierto, o sea, entregamos nosotros ese conocimiento y el papá ve si toma un profesor particular con nosotros, donde sea. Si no, la idea, la ayuda es orientarlo y mejorar el aprendizaje de los chicos, solo así.
Tenemos matrículas abiertas todavía disponibles. Las últimas, por lo menos nos deben quedar en M1, que siempre va como esa en la línea. M1 tenemos ya la segunda sección, la estamos finalizando, nos quedan como unos 5 cupos, en comprensión lectora unos 7, ciencias un número ideal, o sea, para un mismo número, e historia y M2 quedan un poquito más. Es como generalmente como que la gente prioriza más, nos ha pasado en estos últimos años como salud, ya después como el área de la ingeniería y el área de las ciencias sociales. Es como eso en perspectiva que estamos viendo acá. Pero quedan cupos disponibles Sí. y eso es lo importante. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Dónde se pueden contactar las personas que quieran matricularse en Emprende Preuniversitario? Horario de atención de las 16 a 21 horas en nuestra oficina, nuestro preuniversitario en calle Purén 896, a una cuadra del Colegio San Francisco, entre calles Colima con Purén. Y si quieren, en este caso, vía WhatsApp, que es también el método más fluido, por ejemplo, hasta ahora que quieran conversar y quieran preguntar, al más 569-6710-9999 y en nuestros Facebook e Instagram como @emprendepre. Agradecemos la visita nuevamente de nuestro psicólogo y director de Emprende Preuniversitario, Roberto Saldivia, con quien siempre tenemos temas interesantes que conversar cada semana. Muchas gracias por la invitación. Ustedes no se separen, seguimos haciendo nuestro efecto matinal, son las 11:51. No se olviden que pasadito de las 12, la tanda, tus 10 mejores, las noticias y nuestro último bloque de programa en este jueves 3 de abril. Gracias, Roberto. Muchas gracias, cariño a todos. ¿Tu hijo tiene que prepararse para la PAES? Dale la mejor preparación con Emprende Preuniversitario. Clases presenciales o en modalidad online. Profesores expertos y estrategias efectivas. Puntajes nacionales nos respaldan. Las matrículas ya están abiertas. Son muy pocos cupos. Inscríbelo hoy y ayúdalo a alcanzar su máximo potencial. Estamos en Purén 896 en Angol. Contáctanos al WhatsApp más 569 67 109 999. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como @emprendepre. El futuro de tu hijo comienza hoy en Emprende Preuniversitario. Ofrecemos la mejor preparación para la PAES 2025 para que estudien donde ellas y ellos prefieran.